La vida y el legado del rey David. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre uno de los personajes más emblemáticos de la Biblia, el rey David. Fue un rey de Israel que gobernó durante 40 años y es considerado uno de los más grandes líderes de la historia del pueblo judío. Infancia y juventud de David. David nació en Belén, en la tribu de Judá, alrededor del año 1040 a.C. Era el hijo menor de Isaí, un pastor de ovejas, y su familia era conocida por su fe y su obediencia a Dios. Imagina a un joven pastor de ovejas, cuidando y protegiendo a sus animales en los campos de Belén. Esa fue la vida de David antes de convertirse en rey. Un día, el profeta Samuel llegó a Belén para ungir al futuro rey de Israel. Dios había elegido a David, a pesar de que era joven y no era el favorito de su padre. La unción de Samuel fue un momento clave en la vida de David, ya que marcó el comienzo de su camino hacia el trono. David y Goliat. Pero antes de convertirse en rey, David se enfrentó a uno de los desafíos más grandes de su vida, la batalla contra los filisteos. El gigante Goliat, de más de 2 metros de altura, se burló de los israelitas y los desafió a que enviaran a un guerrero para luchar contra él. David, que había sido enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos en el frente de batalla, se enteró del desafío de Goliat y se ofreció a luchar contra él. Aunque era joven y no tenía experiencia en la batalla, David confiaba en Dios y creía que él lo ayudaría a vencer al gigante. Y así fue. David mató a Goliat con una piedra y una honda, y los filisteos huyeron. La victoria de David sobre Goliat lo convirtió en un héroe en Israel y lo llevó a la atención del rey Saúl. David como rey. Después de la muerte de Saúl, David se convirtió en el rey de Judá y luego de todo Israel. Fue ungido por los ancianos de Israel y estableció su capital en Jerusalén. Durante su reinado, David conquistó a los jebuseos y estableció Jerusalén como su capital. También conquistó a los filisteos y otros pueblos enemigos, y estableció un imperio que se extendía desde el río Éufrates hasta la frontera con Egipto. Pero David no solo fue un gran líder militar, sino también un hombre de fe y adoración. Trajo el arca de la alianza a Jerusalén y estableció un sistema de adoración y sacrificios. También escribió muchos salmos que son todavía utilizados en la adoración judía y cristiana. Desafíos y errores de David. Sin embargo, David no fue perfecto. Cometió un grave pecado al tener una relación adúltera con Betsabé, la esposa de Urías elitita. Luego intentó encubrir su pecado haciendo que Urías fuera asesinado en la batalla. Dios envió al profeta Natán para que reprendiera a David por su pecado, y David se arrepintió y confesó su pecado. Aunque sufrió las consecuencias de su acción, David fue restaurado por Dios y continuó siendo el rey de Israel. Su arrepentimiento y confesión de su pecado se reflejan en el Salmo 51, que es una de las expresiones más profundas de arrepentimiento en la Biblia. Legado de David. El legado de David es enorme. Fue un líder que estableció un imperio y una dinastía que duró siglos. También fue un hombre de fe y adoración que escribió muchos salmos y estableció un sistema de adoración en Israel. Y, según la tradición cristiana, David fue un precursor de Jesús, el Mesías que vendría a salvar a Israel y al mundo. En conclusión, la vida y el legado del rey David son un ejemplo de cómo Dios puede usar a personas imperfectas para lograr grandes cosas. David fue un hombre de fe y adoración que cometió errores, pero se arrepintió y fue restaurado por Dios. Su legado continúa siendo relevante hoy en día, y su historia es un ejemplo para nosotros de cómo podemos vivir una vida de fe y obediencia a Dios.